Nostálgica, restauradora, incapaz de reconocer críticas sobre lo ocurrido mientras ellos gobernaron. Con esa crítica lapidaria, el senador Pablo Mieres salió al cruce de la coordinación opositora que el expresidente Julio María Sanguinetti escenificó la semana pasada cuando se reunió con los dos principales líderes blancos, Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. Según Mieres, ese encuentro deja claro que en los comicios de 2019, a la hora de votar la alternativa al Frente Amplio, no habrá una sola opción, habrá dos. Y del lado de la oposición, los uruguayos tendrán que elegir entre el cambio restaurador y el cambio renovador. Este último, dijo, es el que impulsa el Partido Independiente, una propuesta de centro-izquierda, republicana y radicalmente democrática, según la definió. ¿Por qué sale de esta manera? ¿Cuál es, cómo es la estrategia del Partido Independiente rumbo a los comicios? ¿Con qué otros grupos de la oposición puede aliarse? Vamos a charlar con el senador Pablo Mieres en los próximos minutos. Senador Mieres, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Emiliano? Un gusto. Lo dije ayer al pasar cuando dimos la noticia, me impresionó esa columna que publicó en Montevideo Portal anteayer, por la forma como salió a marcar posición a partir de un hecho, el encuentro Sanguinetti, Larrañaga, Lacalle Pou. Optó por ir con los tapones en alto. Bueno, en realidad fue expresar la opinión y la posición que tenemos como partido ante un hecho político importante que realmente tuvo trascendencia durante todo el transcurrir de la semana pasada. Hay que reconocer que el doctor Sanguinetti es una figura política de muchísimo peso y que mantiene, sin duda, por lo que ha demostrado desde que se puso los championes de vuelta, vigencia muy, muy fuerte. Sí, recordemos, justamente el mes pasado el doctor Sanguinetti aceptó un planteo que le hicieron Tabaré Viera y otros dirigentes de grupos vallistas para que volviera a la cancha, para que se pusiera como referente de esa corriente del vallismo, que no es la única en el Partido Colorado, y participara en actos, hiciera pronunciamientos públicos. Efectivamente Sanguinetti aceptó y desde ese momento se lo ha visto muy activo, revitalizado, podría decirse. Exactamente, y eso hay que reconocérselo, yo creo que sería tonto no reconocerlo. A su vez, esa imagen de la reunión que él propició, que él convocó con los dos líderes del Partido Nacional, fue una imagen muy fuerte de un panorama de la oposición que, de prosperar, yo creo que es muy empobrecedor. Porque la oposición no es la oposición, son las oposiciones. Yo creo que el panorama de alternativas al Frente Amplio no se agota, particularmente en esa idea que surge de la reunión, que es la reedición de la vieja coalición blanca y colorada, como le decían en su momento. Es decir, no es... no puede ser, por lo menos nosotros no nos sentimos interpretados allí, se achica mucho la propuesta alternativa al Frente Amplio. ¿Usted la leyó así, tan restringida la coalición que estaría gestándose o que habría sido motivo de conversación en esa reunión? Sí. Bueno, sí. Vamos a dejarlo ahí. Le pongo unos puntos suspensivos. Vamos a seguir de algún modo el orden de la columna esta que publicó en Montevideo Portal. El título es Cambiar sin volver atrás las dos oposiciones. Y en la primera parte, usted lo que hace es reafirmar su crítica a la gestión del Frente Amplio en el gobierno. Está agotado el Frente Amplio como opción de gobierno, dice usted. ¿Por qué? Yo creo que el Frente Amplio no está dando la respuesta a los principales problemas que tiene el país. Después de 3 periodos, o mejor dicho, en el tercer periodo de gobierno, se ha quedado sin reflejos, sin propuestas de cambio, sin ideas. Está dividido, cada vez está más dividido, no puede tomar decisión ni siquiera sobre un tratado de segundo orden, que es el Tratado de Libre Comercio con Chile, no es la panacea ni la gran transformación de la inserción internacional del país, y sin embargo lo tiene hace 2 años como un problema, como una especie de mochila que no se puede sacar de encima. Esa es como la expresión paradigmática, pero lo podemos llevar al plano de la educación. No hay reforma educativa, a la reforma del Estado no hay reforma del Estado, la apertura al mundo tampoco, los problemas de competitividad, la posición frente a situaciones que rompen los ojos como Venezuela o ahora Nicaragua. En todo el Frente exhibe una fractura expuesta muy fuerte, incluso con
situaciones que se vuelven hasta insólitas de sostener, como una conducción en el tema nada menos que de la seguridad, donde el fracaso es también estentorio, y se acepta que hay dos posiciones distintas y dos interpretaciones distintas entre el ministro y el director nacional de policía, y el ministro dice que el presidente no inventó nada con la reunión del otro día, y a su vez el presidente dijo que había creado un organismo nuevo. En fin, el organismo para coordinar entre las distintas instituciones vinculadas al tema de seguridad pública. O sea, la situación del Frente Amplio a esta altura es una situación de agotamiento. Es cuando uno dice, bueno, mira, te toca ir al banco de suplentes. Entonces yo creo que el gran tema el año que viene es continuidad versus no hay cambio. Dudas, hay que sacar al Frente Amplio del Nosotros gobierno, estamos del lado del ese es el esfuerzo, ese es el empeño. El dilema, la discusión viene por el lado de cómo hacerlo. Bueno, ¿no? es que yo creo que hay distintas opciones. Y es ahí que plantea su discrepancia con la jugada de Sanguinetti al reunirse con Larrañaga y con la calle Pou. ¿Por qué? Emiliano, sobre todo porque todas esas propuestas, también incluyo en ello la necesidad de crear un gran frente opositor o una gran coalición opositora, todo eso lo que hace es achicar la riqueza de las alternativas. Las alternativas de cambio al Frente Amplio son por lo menos dos. Yo hablo de dos. Capaz que hay más, pero en todo caso hay más porque está Unidad Popular, que es otro tipo de alternativa al Frente Amplio, con la que tenemos una distancia ideológica y programática muy grande. Pero esa idea de que para ganarle al frente hay que juntarse todos es una idea muy falsa y yo diría profundamente equivocada. Pero, de nuevo, le pido que vayamos de a poco. Usted dice en la columna que la intención, la motivación de esa convocatoria fue expresada de manera muy notoria, restaurar la coalición blanquicolorada, promovida nada menos que por la principal figura política que representa aquella época. Es verdad. La época de los gobiernos de colorados y blancos formando una coalición excluyente que luego de un continuo deterioro de su respaldo popular fue desplazada por el Frente Amplio. Sanguinetti no habla de una coalición blanquicolorada solamente. Bueno, Sanguinetti dijo, esta reunión dejamos la semilla de la coalición. Fue lo que dijo al terminar. Sí. Y convocó al Partido Nacional en sus dos figuras principales, más allá de otras imágenes que uno puede pensar que se metacomunicaron de Sanguinetti Sanguinetti más experiente y más veterano, juntando a dos líderes que estaban con diferencias o que están con diferencias políticas. Sí, pero esa es otra lectura, a mí esa no me interesa. Hubo varias lecturas, le menciono tres por lo menos. Un esfuerzo de Sanguinetti, con todo su peso político, por acercar a Larrañaga y la calle Pou, que vienen distanciados, porque están distanciados. No me gustaría estar en esa interpretación, no me gustaría estar en los zapatos entiende Sanguinetti que eso es nocivo nocivo justamente para la oposición, para la posibilidad de la oposición. Nocivo para los blancos que ve esa imagen, que surja esa imagen, ¿no? Bueno, pero esa es una lectura y hay versiones en cuanto a que eso era algo de lo que buscaba Sanguinetti. Yo en eso no me meto. Una forma de darle notoriedad al regreso del propio Sanguinetti al ruedo liderando ballistas. O sea, Sanguinetti encabezando un hecho político que no es frecuente, ¿no? Eso, de haber juntado a Larrañaga y la calle Pou en esas circunstancias, pero además Sanguinetti en el cuento, etcétera, ¿no? Y la tercera es esta. Tercera. A ver. Una forma de inyectarle dinamismo e iniciativa al Partido Colorado, que está golpeado por el anuncio del alejamiento de Pedro Bordaberry y todavía tiene que esperar un mes más por la incorporación de Ernesto Talvi, ¿no? El Partido Colorado estaba como groggy, como frágil, débil. Bueno, pasó a tener iniciativa, pasó a existir con hechos como este, ¿no? En fin, esas fueron algunas lecturas de la reunión. Usted no se pronuncia por ninguna de ellas y elige la otra, la más explícita. Todas ellas, pero sobre todo la imagen es, tenemos que juntarnos los blancos y los colorados para sacar al Frente Amplio del gobierno. Es una señal muy fuerte, pero además Sanguinetti lo ha escrito, yo lo he leído en sus editoriales, en Opinar, permanentemente. En Correo de los Viernes. En el semanario que publica Tabaré Viera. También allí, sí. Sí. Y además lo he escuchado en reportajes. Para ganarle al frente tiene que haber un partido colorado que ayude al Partido Nacional y que tenga la fuerza suficiente. O sea, es la lógica
con la que se gobernó en los 90. Y Sanguinetti, además, es la figura mayor de esa época. Fue presidente 2 veces, fue el líder del Partido Colorado prácticamente durante todo ese tiempo, y por lo tanto lo que quiere restaurar es esa idea. Está bien. Pero ese es un punto importante. Si lo que se está procurando es una coalición blanca y colorada o algo más amplio. Bueno, eso no quedó del todo claro en la reunión misma o en las declaraciones posteriores a la reunión. De todos modos, después se lo han preguntado a Sanguinetti, por ejemplo, en esta entrevista en Desayunos Informales de Tele 12. Escuchemos. El tema es si no podemos empezar a construir desde nuestras identidades respectivas acuerdos, yo diría, en puntos básicos. Solo con el partido. Como la educación, la seguridad, la inserción internacional. ¿Solo con el Partido Nacional? No, ¿qué pasa con el Partido de la Gente, el Partido Independiente? Yo supongo que las autoridades de los partidos, que son quienes tendrán que conducir esto, mirarán hacia todos los ¿Pero por qué reunirse solo con el Partido Nacional? ¿Perdón? ¿Por qué la reunión solo con el Partido Nacional? Bueno, porque me parecía que era el primer paso. Yo lo que estaba haciendo, vuelvo a decir, no era un paso formal, institucional, porque no invoco hoy ninguna representación para poder hacerlo. Claro, usted es una figura de relevancia dentro del partido. Hago la convocatoria formal. No, lo hago al partido de la oposición, que hoy tiene la mayor bancada parlamentaria de oposición. Ajá. O sea, son realidades. ¿Lo escuchó? Sí. Él dice que las gestiones continuarían. Está bien. Yo creo que en la oposición hay diferencias. Tenemos diferencias. Por eso digo, no hablo de la oposición, digo hay oposiciones. Y esta es una diferencia clave, que es cómo se para las alternativas al Frente Amplio el año que viene en la campaña electoral. Concretamente me pregunto qué diferencia hay entre esto que ahora mueve Sanguinetti, agita Sanguinetti, y lo que había empezado a gestionar Larrañaga. Recuerden que Larrañaga estaba trabajando en un acuerdo programático de todos los sectores, o de la mayor parte de los sectores de la oposición, de modo que si hay un balotaje, no haya que salir a último momento a tejer esos acuerdos, mostrarlos de antemano, tener credibilidad como alternativa de gobierno. Larrañaga estaba en eso y se reunió con ustedes. Nos planteó esa idea hace ya bastante tiempo. Nosotros manifestamos que no estábamos de acuerdo con eso. Ese es un punto importante. Usted tampoco estaba de acuerdo con el camino que había alargado Larrañaga. Claro, porque a nosotros nos parece que no es bueno generar la idea de una homogeneidad opositora. Entre otras cosas, porque sencillamente, hasta desde un punto de vista de análisis político, achica el espectro. Nosotros representamos una zona del tablero que no es la misma que representa Novik, ni por supuesto Sanguinetti, ni buena parte del Partido Nacional. Nosotros tenemos cercanía con cierto pensamiento más wilsonista de algún sector del vallismo y con sectores del Frente Amplio, que eso es lo otro, Emiliano. Esta lógica es la lógica binaria, es el bueno y el malo, es el frente versus el resto. Y yo creo que eso es muy empobrecedor porque no es la realidad política. Sí, usted acaba de definir algunas afinidades del Partido Independiente y eso me recuerda reuniones, conferencias, mesas redondas que armó el Partido Independiente en torno a lo que mencionaba como espacio socialdemócrata. Hay una cosa que cuando salimos de la dictadura estuvo muy fuerte la idea restaurar el país del pasado o la renovación. Bueno, yo creo que esta dicotomía está planteada hoy en la oposición. Es decir, ¿qué viene en lugar de un Frente Amplio agotado, desgastado? ¿Viene un salto hacia atrás, la restauración? ¿Viene la otra mitad que estuvo antes y vuelve? ¿O viene otra cosa nueva que tiene una perspectiva de centroizquierda, que reconoce que en estos años hubo aportes y hubo avances y que hay que recoger esos avances y obviamente potenciarlos y que no demoniza al que se va, sino que al revés, una parte de lo que ha sido el Frente en estos años está de acuerdo que hay que cambiar. Hay mucha gente que está recontra caliente con lo que está pasando, decepcionada, frustrada, y yo creo que eso tiene que ser parte del planteo que nosotros vamos a representar el año próximo. Así es decir, entonces, un salto hacia adelante, es decir, un cambio para adelante, un cambio hacia el futuro, y un cambio que se pueda efectivizar, ¿no? Así que entonces, pasando en limpio, usted quiere que quede claro
que, por lo menos desde la óptica del Partido Independiente, no hay una oposición, hay por lo menos dos. Exactamente. Por lo menos dos. El año que viene hay dos. Y digo por lo menos dos porque no sé dónde colocar a Unidad Popular, por ejemplo. Sí, ¿no? Por supuesto. Novik es más fácil porque de alguna manera es un hijo justamente de la coalición blanca y colorada, de lo que fue el acuerdo de la concertación en Montevideo, ¿no es verdad? Es más sencillo de ¿Usted coloca a Novik y al Partido de la Gente en la oposición restauradora? Y digamos, Novik, ¿qué dijo frente a esa reunión? Se quejó porque no lo invitaron. O sea, él se sentía parte de ese espacio político. Usted no se quejó porque no le invitaron. No, al contrario. No llamó a Sanguinetti para para nada. Nosotros no nos sentimos excluidos. Al contrario, lo que decimos es, sí, hay dos oposiciones, al menos. Porque el año que viene el gran debate es, se quedan o se van. Es decir, el frente continúa o continuidad o cambio, pero después hay un segundo debate entre los que están de acuerdo con el cambio, qué tipo de cambio queremos. Y ahí yo creo que es muy importante mostrar que efectivamente hay un cambio. ¿Y sabe cuál es la dimensión principal? No es tanto los temas programáticos, porque a mí me han preguntado, bueno, pero ¿usted está de acuerdo sobre la reforma educativa? En EDUI 21 hay una confluencia, sí, totalmente, y estamos de acuerdo en abrir el país al mundo, una serie de cosas, pero hay una cosa que es fundamental, que hay que cambiar la manera de hacer política. Eso ya lo escuché. De la transparencia. Eso ya lo escuché en cantidad de campañas electorales. De acuerdo. Una nueva forma de hacer política. Pero es el tema de la transparencia, el tema de la ética de la política. Y yo digo que hay cosas en los viejos partidos que ahora emergieron otra vez en las intendencias, que es donde gobiernan, que muestran que hay aprendizajes que no se han hecho. Y eso es parte del cambio. Porque si el cambio es solo de programas... Usted, por ejemplo, en la columna el Frente sacó a relucir en gran medida la gestión en su momento de la Corporación Nacional para el Desarrollo y el tipo de apoyo que brindaba a empresas. Sí. ¿Por qué? Porque yo fui el impulsor de la investigadora sobre la CND en la época de Valle, porque era evidente que había un uso de fondos públicos para ayudar a empresarios amigos, eso fue una cosa muy notoria, pero ese tipo de cosas que han surgido ahora en el frente de una manera grotesca y brutal, y que yo creo que es una buena parte de la decepción y de la frustración de la gente que votó al frente, de mucha gente que votó al frente, es el problema de que también que han defeccionado en lo que dijeron que eran distintos, que era... Señores, cuando hay algo que funcione, que está actuando mal, que hay falta de transparencia, hay que ser muy firmes y muy claros. Y el Frente no lo es, ni siquiera para sancionar a un dirigente que ya a esta altura una jueza ha determinado su procesamiento, y no por abuso de funciones solamente, por meterse plata en el bolsillo, que es del Estado, ¿no? Porque eso es usted cuestiona eso ¿no? de los gobiernos de Frente Amplio y va al revisionismo también de los gobiernos blancos y colorados. Porque eso fue parte de su caída. Y yo no veo el énfasis que hay que poner en esta cuestión cuando uno ve episodios en los gobiernos departamentales, en algunos, pues en otros no, pero en algunos gobiernos departamentales donde habría que ser muy firmes y muy categóricos. Eso la gente está pidiéndolo. Entonces, ese es el componente, digamos así, la cultura política que tenemos que transformar, es también parte de la discusión del cambio. Entendido entonces cuál es el análisis que usted hace de cómo está el tablero político en este momento y cómo se perfila para la próxima elección, lo que me falta entender es qué tipo de acuerdos piensa tejer el Partido Independiente, con quiénes podría trabajar en coordinación, eventualmente en coalición. Vamos a charlar de eso en la segunda parte. ¿Cómo no? El senador Pablo Mieres salió al cruce de la restauración de la coalición blanca y colorada, que dice habría sido el mensaje de la reunión entre el expresidente Julio María Sanguinetti y los líderes blancos Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou. Mieres sostiene que esa alternativa es nostálgica, restauradora, incapaz de reconocer críticas sobre lo ocurrido en el pasado en los gobiernos de esos partidos. Y enfatiza que hay otra opción para desplazar al Frente Amplio del gobierno. En vez del cambio restaurador, el cambio con renovación que el Partido Independiente impulsa y que tiene además una impronta socialdemócrata. De eso es que estamos conversando con él esta mañana.
Senador Mieres, entonces, usted descarta la posibilidad de participar en negociaciones, conversaciones con los otros sectores y partidos de la oposición en busca de un acuerdo programático. Sin duda, en esta etapa. Obviamente, después hay una elección, en la elección hay una cosa que yo creo que está clara, que es que nadie va a tener mayoría propia. Entonces, el próximo gobierno, gane quien gane, va a ser de coalición y ahí habrá que sentarse y conversar y dialogar y encontrar acuerdos entre distintos partidos. Pero en esta etapa, lo que la gente tiene que elegir es qué tipo de cambio quiere. Entonces, usted quiere marcar que hay otra alternativa, que no hay una sola oposición que pueda enfrentarse al Frente Amplio en las urnas, que hay dos, por lo menos dos. Por lo menos dos. Y usted quiere que el perfil de la que encabeza el Partido Independiente quede bien definido. Pero por lo visto va a ser el Partido Independiente solo en esa. Bueno, digo, blancos y colorados es muy probable que negocien y lleguen a acuerdos programáticos. Quizás también se sume el Partido de la Gente, ¿no? Entonces, yo creo que hay una oportunidad de que haya alguna gente que nos acompañe en esta tarea de construir ese espacio político. Pero sería el Partido Independiente solo, no un acuerdo con otros partidos. Usted, con otros partidos no, con sectores, con gente, con grupos, con ¿usted está referentes. Pensando en incorporar al Partido Independiente en alguna formulación de listas, por ejemplo, figuras que vengan de esos otros espacios que definió hace un rato? Y creando incluso, todo depende, o sea, de cómo culminen esos diálogos que uno tiene y que puede haber oportunidades, pero obviamente si se logra una maduración interesante, eso podría dar lugar a un espacio político nuevo, más allá de si el lema es Partido Independiente, es una cosa más jurídica, digamos. Pero quiero ser bien concreto. Algunas de las críticas que usted hizo a la reunión de Sanguinetti, Larrañaga y la calle Pou se parecen a las de Fernando Amado. Y socialdemócrata, vallismo de izquierda, en fin, pero está dentro del Partido Colorado. No, está claro, él está dentro del Partido Colorado. ¿Usted sueña o ve la posibilidad de acordar algo con él y su grupo? Yo no lo sé, eso lo tendrá que evaluar él, pero ciertamente las críticas que Amado hizo a esa reunión son muy similares a las que hicimos nosotros. Pero él Amado está dentro del Partido Colorado, entonces, y está peleando una interna. Entonces va a formar parte de ese paquete que usted define como, vamos a ver, la alternativa restauradora. Vamos a ver, no, seguramente Amado no tiene un pensamiento restaurador. Pero va a quedar atrapado dentro ahí. Del Partido Nacional hay gente, incluso yo conozco dirigentes políticos del Partido Nacional que no están de acuerdo en esa lógica de que una mitad viene en lugar de la otra. Bueno, a eso iba. Usted también mencionó coincidencias con sectores y dirigentes wilsonistas. Sí. Pero ¿piensa en hacer un acuerdo con, no sé, el grupo de los intendentes? Veremos. Yo creo que hoy uno no puede hablar por otros. Nosotros hemos hecho esa convocatoria. Nos parece que es importante consolidar un espacio, pero también, Emiliano, del otro lado. Hay una parte muy importante. Tú miras las encuestas, y en las encuestas hay una reducción de la intención de voto al Frente Amplio, si uno hace el promedio de todas las encuestas, de más de 10 puntos con respecto a 5 años atrás. Frente Amplio hace 5 años tenía una intención de voto de 42, 43 puntos. Ahora tiene 30. ¿Eso qué significa? Un montón de gente que no está en decisión de votar al Frente Amplio otra vez. Y a esa gente hay que darle un cauce. Y ese cauce es un cambio sin volver atrás. Es decir, un cambio hacia adelante y que implica una columna de gente que viene del frente y que de alguna forma es un canal para generar una alternativa socialdemócrata. Ese es el planteo que nosotros estamos tratando de construir desde hace tiempo, ¿no es cierto? Sí. Si quiero pasar en limpio, lo que me imagino es al Partido Independiente llegando a las elecciones con dos alas. Seguro. Con dos listas al Senado, por ejemplo. Una estrictamente del Partido Independiente y otra en la que se sumen figuras, por ejemplo, provenientes del Frente Amplio, eventualmente del wilsonismo, eventualmente del vallismo, etc. Exactamente. Pero con figuras, columnas, no con grupos políticos. Bueno, eso va a depender mucho de quién tome decisiones, pero ciertamente cuanto más mejor, pero ese es el planteo. Y eso, yo creo que para muchísima gente en Uruguay es una opción de cambio mejor
que esta idea que se trasunta de esa foto, digamos, de la reunión, que tiene esa mirada que hace recordar mucho al pasado. Y yo creo que hay que... ¿El problema de esa foto es Sanguinetti? ¿El problema es el protagonismo que ha adquirido Sanguinetti? Sanguinetti es un referente de esa época, ¿no es verdad? Pero además él mismo ha hablado, autocríticas en los comunistas, dijo, en unas declaraciones. O sea que él no está dispuesto a hacer autocrítica de lo que pasó en las épocas de la vieja coalición. Y yo creo que hay que hacer, digamos, lo que la gente les pide, porque la gente le está reclamando hoy al frente por un montón de cosas, pero no se olvida de que los blancos y los colorados perdieron el poder en gran medida también por errores propios, por fracasos y por señales que fueron contradictorias con lo que la gente prefiere que sea la política. Y hoy, Emiliano, tenemos un desafío adicional, que es que la gente está enojada con los políticos, la gente está distante, tiene como un malestar con la política, y hay que mandar señales. Yo estoy planteando desde fines del año pasado, a Vázquez primero, después en el Parlamento, y está en debate hoy entre las bancadas, porque el lunes hicimos un nuevo planteamiento. Hay que votar un paquete de normas de transparencia. El otro día la gente de Un Solo Uruguay sacó la cuenta de cuánta plata estaba implicada en los actos observados por el Tribunal de Cuentas que no fue corregido. Bueno, yo creo que el Tribunal de Cuentas tiene que tener mucho más poder. Creo que la Junta Anticorrupción tiene que tener un marco jurídico que avale un trabajo mucho más exigente. Nosotros no tenemos que crear investigadoras para estudiar la leche derramada. Hay que evitar que se derrame la leche. Y eso implica un paquete de reglas de juego fuertes. Y esa, para mí, es el espíritu del cambio. Ese es el espíritu del cambio. Y yo creo que esa es una de las claves. Va a haber del sistema político, una vez por todas, señales claras de que queremos corregir y controlar más. Vamos a seguir tolerando tarjetas corporativas en el Estado para que dentro de unos años aparezca, mirá, fulano la usó en tal lado y mirá lo que pasó, sin discutir si tienen sentido o no tienen sentido. Me parece que ese es el espíritu, el alma del cambio. El alma del cambio es no solo reformar la educación, reformar el Estado, abrir el país al mundo, mejorar la competitividad, todas esas cosas que son las asignaturas pendientes, mejorar la seguridad, recuperar la seguridad, todo eso bárbaro, pero con un alma que además tiene que incluir estas cosas de regeneración de la actuación política y de recuperación de la confianza de la gente. Pero además usted mencionó ya al pasar, además todavía reconocerle a los gobiernos del Frente Amplio lo positivo que han tenido. Por supuesto. Esa es otra de las patas de su planteo, ¿no? Me parece importantísimo. Con la cual eso. Obviamente busca acercar a esos frentistas desilusionados. Pero es que no podemos negar. Bueno, pero entonces ahora viene la pregunta cantada. Porque con este planteo que usted está construyendo, con este partido independiente ensanchado, con esas incorporaciones, con esas dos salas, bueno, usted supongo que confía o buscará ser la primera fuerza de la oposición en las elecciones nacionales de octubre, ¿no? Ese es el planteo, así vamos a ir a la campaña. Probablemente el Frente Amplio sea la fuerza más votada, pero no gane en la primera vuelta. El tema es cuál es la segunda fuerza más votada. Y esa es la lucha que vamos a dar de aquí al año que viene. Ustedes quieren que ese partido independiente más amplio le gane al Partido Nacional, le gane al Partido Colorado y sea la fuerza de referencia de la oposición que pase al balotaje. Eso es lo que usted está buscando. Bárbaro. ¿Y si no es? Veremos. ¿Y si es el Partido Nacional la primera fuerza de la oposición que va al balotaje? Allá estar, ese es el objetivo. Y eso implica competir sanamente, sin estridencia. Yo creo que un desafío que tenemos, Emiliano, es hacer una campaña electoral, digo todos, el sistema político, hacer una campaña electoral por lo alto, porque yo veo riesgos de barro, de mucho fango, de mucha cosa. Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por mantener la altura y mantener un debate como debe ser. Y después veremos. Nosotros queremos cambiar lo que hoy existe. Eso es una realidad. Pero digo, en la última el Partido Independiente no se pronunció. De acuerdo. En esta vamos a tratar de estar en la segunda vuelta.
si y no después están... hablamos y hablaremos en su momento. Yo creo que hay que construir coaliciones, porque no va a haber otra y porque está bueno además. Yo creo que la lógica de coaliciones sanamente es una buena lógica. Pero usted no dice desde ya que van a estar en ese caso, en esa hipótesis, con la oposición. Nosotros decimos somos el mejor cambio posible y ese es el planteo que tenemos que disputar. Senador Pablo Mieres, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Ahora viene actualización de información con Wilmar y luego, pegado, ya viene la mesa de hoy.